Vamos a estar acompañando con mucha información, con testimonios, con análisis, bueno, con un montón de cosas. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política un poco más adelante también en el programa. El primer tramo sobre todo se lo vamos a dedicar a economía porque hoy se conoció un indicador muy importante, el vinculado con inflación en Bahía Blanca y esta tendencia que se está dando a la baja todavía con números altos, ¿no? Pero respecto de los últimos meses, si uno mira la curva, pareciera que la inflación va descendiendo, o mejor dicho, no pareciera. La curva da un descenso, todavía con números altos. Vamos a hablar un poco de cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas para lo que viene con uno de los especialistas que tenemos en nuestra ciudad. Hoy en realidad salí Cassim Prieta, hoy Sergio por cuestiones personales no va a poder acompañarnos, pero bueno, igual vamos a tratar de ofrecerles el mejor programa posible, porque además tampoco está Mauro, nuestro columnista deportivo, así que aquí me han dejado al frente de este programa. Son las 15:12, agradable la tarde también, bueno, no tengo justo la temperatura ahí, a ver si la puedo ver, pero tenemos una tarde dentro de todo, dentro de los climas habituales para esta época. Mirá, 22 grados 4 décimas tengo según la página de lanueva.com. Es un buen momento del día en términos de temperatura. Pero como les decía, hoy se dio a conocer un nuevo indicador de la inflación, la palabra maldita de los argentinos, y esta vez, de acuerdo con el CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina, que realiza esta medición a nivel local desde el año 96, un organismo muy prestigioso que no solo mide la inflación, sino que hace muchísimos informes de diferentes temas, pero bueno, la inflación sin duda es uno de los más relevantes, los más simbólicos, de los que miran también en otras partes del país. Se mira mucho el indicador del CREVA, que suele preanunciar en términos de tendencia el que después da el INDEC. El INDEC normalmente da su índice más a mediados de mes, y en la primera semana del mes siempre tenemos el indicador del CREVA, que en Bahía ya nos da una pauta de cómo se están moviendo los precios. Bueno, sobre ese tema vamos a hablar con Jerónimo Echeverri, que es uno de los economistas integrantes del CREVA. Jerónimo, bueno, muchas gracias por visitarnos, por volver al programa. ¿Cómo estás? Bueno, el dato duro, 8,9% es lo que dio la inflación de abril en la ciudad de Bahía Blanca, de acuerdo con el relevamiento del CREVA. Esto, una de las cosas que señala el informe, entre los varios puntos que vamos a ir a tocar y vamos a ir desgranando, es que es el cuarto mes de caída consecutiva. Uno diría eso es bueno. Sí, a ver, es un dato objetivo, no hace falta mucha interpretación ahí. El punto es que la inflación por primera vez en el año y después de varios meses da de un dígito, 8,9%. Y otra cosa buena que tenemos para destacar, si querés, con las positivas, que la inflación núcleo, que es un poco el termómetro de los precios en general, está en un 7,4%, y ese valor sí que hace rato que no lo veíamos. Tenemos que irnos hasta julio del año pasado para ver una inflación núcleo de esa magnitud. Y bueno, lo que nos indica que, más allá de cuestiones como, por ejemplo, recomposición de tarifas, que ha pegado mucho este mes y probablemente lo haga también en mayo, digamos, más allá de eso, el rumbo de los precios en la economía se está desacelerando y estabilizando lentamente. Lo malo, por ejemplo, para decir una cosa, es que ya tenemos casi 74% de inflación acumulada en lo que va del año, que si uno piensa en retrospectiva, bueno, había que esperar 10 meses, 11 meses para obtener valores de ese estilo. Ahora en solo 4 ya estamos en un guarismo de esa magnitud, lo que habla a las claras del proceso de inflación en el que estamos, que como decíamos viene aflojando de a poco. En lo que tiene que ver con capítulos, por ejemplo, uno entra al informe y dice, bueno, ¿qué pasó este mes? Vivienda aumentó más de 30%, es muy llamativo. Obviamente está ligado a cuestiones tarifarias, como mencioné previamente. La luz, sobre Hemos tenido todo, ¿no? aumento de electricidad el mes pasado, y hubo un arrastre también para este mes, y también tuvimos un incremento muy fuerte en gas. Ha habido aumentos de entre 200 y 300%, para poner números redondos, que impactan en el capítulo de vivienda. También hubo aumentos importantes en materiales de mano de obra y para la construcción, y alquileres de la vivienda. Y por otro lado tenemos esparcimiento alrededor de un 10%, con variaciones vinculadas a servicios de streaming, cines y teatros, clubes y demás. Y salud, que siempre está dentro de los que más aumenta, con variaciones importantes en lo que es prepagas, servicios de médicos y odontólogos, medicamentos también, etc. Me quiero detener en un punto que dijiste de los positivos. Después veremos las contracaras, ¿no? Porque, a ver, nada es suma cero
en la economía, ¿no? Siempre es la famosa manta corta. Dijiste, la inflación núcleo está en 7,4, o sea, por debajo del índice general y que era un valor que no lo veíamos desde julio. Supongo yo también que con tendencia, es muy difícil hacer pronósticos en Argentina, pero bueno, uno diría que la tendencia es a seguir desacelerando. ¿Por qué valorás tanto lo de la inflación? ¿Qué es la inflación núcleo primero y por qué se valora tanto? La inflación núcleo es básicamente la que no tiene en cuenta los bienes y servicios estacionales por un lado, como por ejemplo frutas y verduras, viste que en una parte del año vas a la verdulería y ves que el tomate aumentó 300% y decís, ¿qué pasó? Bueno, no estás justamente en una temporada de cosecha de ese producto, entonces el precio aumenta. Bueno, tenés cuestiones vinculadas a ciertos periodos del año que son justamente estacionales y hacen que los precios de ciertos bienes y servicios fluctúen de manera muy importante. Eso por un lado. Y después no tenés una cuestión netamente vinculada a precios administrados por el gobierno de turno, como por ejemplo el que más se me viene a la mente es el combustible, ¿no? Que bueno, ahora justo hemos tenido una recomposición vinculada al precio del litro de nafta, pero digo, no tenés productos que estén netamente regulados por el gobierno, como por ejemplo las tarifas, el combustible, etcétera. Todo lo que no sea esos dos grupos que mencioné al principio son bienes o servicios relacionados con la categoría núcleo, que son los bienes más libres, digamos, por decirlo de alguna forma, que el productor o el oferente pone el precio que mejor le cierra, digamos, en cuanto a las condiciones de oferta y demanda imperantes en el momento. Entonces, ¿por qué uno piensa en que este indicador es fundamental para monitorear la cuestión inflacionaria? Bueno, porque justamente no lo maneja con una palanquita el gobernante de turno y no tiene que ver con cuestiones netamente vinculadas a un periodo específico del año, ¿no? Entonces eso es lo que marca la inflación más genuina posible. Entonces ese número también se lo ve decreciente, es un indicador positivo. ¿Es razonable pensar que la tendencia a la baja de estos últimos 4 meses, e insisto, con número todavía alto, ¿no? 8,9% para Argentina para los últimos meses, parece que hay quienes lo celebran, desde el gobierno especialmente, dicen, bueno, al final llegamos a un dígito, pero bueno, muchas veces lo hemos dicho, obviamente vos lo sabes mejor que nadie, hay países que tienen menos que esa inflación anual, digamos, una economía sana, 8,9% mensual es un disparate en realidad, ¿no? Pero ¿hay perspectiva de que este número siga decreciendo, digamos, la tendencia lógica en función de las decisiones que está tomando el gobierno en materia económica indica que la inflación va a un número cada vez más bajo? Sí, entiendo que sí. A ver, en la tendencia creo que sí, que es básicamente lo que vamos a ver en los próximos meses. Vuelvo a un dato que mencionaste, 8,9 durante 12 meses te da más de 180% de inflación anual, con lo cual es una locura, es un número muy elevado, ¿no? Para ponerlo en términos de qué pasaría si todo un año te da ese número la inflación, ¿no? Entonces, digo, no se entiende que se festeje por un lado por la dinámica que venimos trayendo, pero digamos, es un número muy, muy alto todavía. Entiendo que venimos transitando una senda de desaceleración que se va a seguir sosteniendo, sobre todo pensando que, por ejemplo, la primera semana de alimentos y bebidas la cerramos hoy, nos dio un 0,8% de variación respecto de la cuarta del mes pasado, y en la acumulada, o sea, si el mes cerrara hoy en alimentos y bebidas, por ejemplo, tendríamos un 2,2% de alimentos y bebidas, ¿no? Es muy bajo comparando con lo que veníamos teniendo, ¿no? Solamente, digamos, los últimos 12 meses, solamente tengo un dato que está por debajo de ese, que es en junio del año pasado. Después todos los otros números son todos por arriba. Con lo cual, digamos, en los números de alta frecuencia también vemos esta desaceleración que venimos marcando. Y bueno, entendemos que va a seguir por ese camino los números de inflación. Obviamente que hay, por ejemplo, capítulos que van a seguir marcando subas. ¿Por qué? Porque vienen muy retrasados. El caso de vivienda es el más emblemático, me parece. Estaba revisando un poco los datos y en 2021 tuvimos 20 puntos por debajo de la inflación en general, en lo que fue vivienda. 2022 30 puntos por debajo y el año pasado tuvimos 60 puntos por debajo. Con lo cual, lo que tiene que ver con electricidad, gas, agua, alquileres, todo viene muy rezagado, con lo cual es muy posible que sigamos viendo estos valores muy elevados, por ejemplo, en capítulos como el de vivienda, que tiene mucho precio regulado metido ahí adentro y que está muy rezagado respecto del resto de los precios de la economía, ¿no?
¿Y cuál es el precio de la desaceleración de la inflación? ¿No? Mucho se habla de la recesión, que para reducir la inflación tenés que meter un frenazo a la dinámica de la economía. Digamos, la contracara, ¿cuál sería? Menos trabajo, salarios que siguen corriendo por debajo del IPC. ¿Cómo se analiza eso? Sí, a ver, la recesión que estamos viviendo era por muchos esperada, básicamente porque hiciste un salto del tipo de cambio importante sobre el año pasado, a fines de año. Eso te hizo saltar mucho lo que es la inflación que venimos conversando, que digamos, la más alta de los últimos años. Y claramente pegó fuerte en el poder adquisitivo y eso te desplomó las ventas en un montón de sectores. Si bien hay sectores que muestran ciertos rasgos de dinamismo, por ejemplo, lo que es minas y canteras y lo que está ligado a vaca muerta. También el agro está mostrando signos de reactivación. Claramente en lo que es comercio y lo que es industria, la economía se muestra muy golpeada. Muchos hablan de que ya se está empezando a ver un rebote. La verdad es que ahí estamos medio en un gris, ¿no? No se sabe cuándo la economía va a empezar a repuntar y va a dejar atrás esta recesión. La realidad es que cuanto antes se llegue un dato de inflación que se pueda sostener en el tiempo y los salarios empiecen a ganarle a los precios de a poco, digamos, mejor nos vamos a ver en la perspectiva para lograr nuevamente una senda de crecimiento. También hay otras cuestiones vinculadas a la economía real que se están desarrollando y que tienen que ver más con la política, que tienen su tiempo de maduración que excede digamos, a la ansiedad que uno puede tener por ver estos números mejorar, ¿no? Son las 15:23. Te van a hacer un par de preguntas más, pero tengo que hacer una pausa. ¿Te quedas un poquito más con nosotros? Claramente. Te quiero preguntar, por el tema del dólar, del famoso atraso cambiario que se está discutiendo ahora, si ustedes lo que ven es que el dólar más o menos debería quedarse en los números actuales o es demasiado arriesgado hablar de eso. La famosa pregunta que mucha gente se hace, lo hablábamos fuera de aire con Jerónimo, ¿cómo puede ser 8% si yo voy al supermercado y cuando compro los números se me van muy por encima, o sea, en mi proyección, en mi percepción, los números están muy por arriba de eso? Y finalmente una pregunta técnica que genera muchas confusiones respecto de cómo se suman los porcentajes de inflación, porque a veces uno ve que tuviste en los últimos 4 meses, no sé, 12, estoy diciendo números inventados, pero no me acuerdo, ¿no? 15, 12, 11 y 8, y eso te da, sería 46, 47, pero sin embargo el acumulado anual me da 75. ¿Por qué? Si a mí esa cuenta no me da. ¿No vas a poder explicar eso? Sí, sí. Así, en rol docente. Bueno, 15, 24, ya venimos. La información, la cocina de las cosas, lo que tenés que saber, con Maxi Alica y Sergio Prieta. Cuando lo trajeron pobrecito, bueno, no es el perro que ustedes ven hoy, era un perro muy delgado, prácticamente no caminaba porque estaba muy lastimado. Empezó a mejorar y también me cambió la vida. Es un cambio enorme y lo van a agradecer. O sea, los perritos rescatados son siempre los más agradecidos y te lo muestran día a día. Te agradecen y uno cree que somos nosotros los que les hacemos bien a ellos y comprobamos con los años que es totalmente al revés. Ellos nos hacen bien a nosotros. Adoptar es amar. Vos también podés ser parte. Ingresá a bahía.gov.ar/adoptame y conocé más. Municipio de Bahía Blanca. ¿Sabías que ante la desaparición de una persona no tenés que esperar 48 horas para hacer la denuncia? Las primeras horas son fundamentales para su localización. Si conocés prostíbulos encubiertos, situaciones de trabajo forzado o víctimas de grooming, comunícate a la línea 145. Es anónima, gratuita y está disponible las 24 horas durante todo el año. 145. No dudes, llama. Bueno, al principio yo no fui la que me di cuenta, mi marido fue el que observó algunas cosas. Tenía berrinches bravos, prolongados, difíciles de contener. Con mi mujer empezamos a notar algunas actitudes extrañas en Valentino. Pero cuando Nacho empezó a alinear y empezó a mirar mucho cómo giraban las ruedas de los autos, era llamativo. Y ahí es donde, bueno, empezamos a ver que había algo que no estaba bien. Comenzamos a indagar, a ver qué podía hacer
Y bueno, nos dijeron que prestemos atención a ciertas conductas de él, como por ejemplo, si no te mira a los ojos. Sí, como papás nos costaba entender qué le pasaba y cómo acompañarla, cómo contenerla. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Hola, soy Juan Carlos Meschini y te invito a escuchar el EU2, nuestra EU2, por la 92.7 FM. Te esperamos acá. Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. Cuando lo trajeron pobrecito, bueno, no es el perro que ustedes ven hoy, era un perro muy delgado, prácticamente no caminaba porque estaba muy lastimado. Empezó a mejorar y también me cambió la vida. Es un cambio enorme y lo van a agradecer. O sea, los perritos rescatados son siempre los más agradecidos y te lo muestran día a día. Te agradecen y uno cree que somos nosotros los que les hacemos bien a ellos y comprobamos con los años que es totalmente al revés. Ellos nos hacen bien a nosotros. Adoptar es amar. Vos también podés ser parte. Ingresá a bahía.gov.ar/adoptame y conoce más. Municipio de Bahía Blanca. La información, la cocina de las cosas, lo que tenés que saber, con Maxi Alica y Sergio Prieta. Seguimos hablando con Jerónimo Echeverri del CREVA, el último dato de inflación que dio ese organismo estadístico es de 8,9% de inflación en abril para Bahía Blanca. Hemos vuelto al dígito de inflación y obviamente en el gobierno lo celebran. Vamos a ver cómo sigue la película, ¿no? Esa es la foto de este momento. Un par de preguntas más entonces para Jerónimo. 8,9, la inflación viene desacelerando, decíamos números altos, pero desacelerando. Cuarto mes de caída consecutiva del número del IPC. Pero ¿cuánta gente dice, pero yo esa desaceleración de los precios no la veo? Yo voy al supermercado y todos los meses gasto más, voy al almacén y todos los meses gasto más, tengo que comprar ropa, lo que sea, y todos los meses gasto más. ¿Cómo se explica? Bueno, la inflación, digamos, ¿cómo se mide? Con una canasta que se define en un momento del tiempo. Entre paréntesis, el otro día escuchaba a Marco Labaña, director del INDEC, hablando del proceso de actualización que están encarando con el organismo, ¿no? El INDEC, para medir la inflación. Están actualizando la canasta porque obviamente hay bienes y servicios que han quedado desactualizados y hay otros, por ejemplo, que no están dentro de su canasta y otros que están midiendo que ya no son representativos del consumo de las familias. Pero plataforma de streaming, por ejemplo. Claro, es algo que hoy la gente consume y antes no estaba. Exactamente. Nosotros ese proceso ya lo hicimos hace un tiempo. Obviamente que el INDEC es un monstruo al lado nuestro, entonces todos los pasos que da los tiene que hacer mucho más trabajados, digamos, tiene muchos procesos que nosotros no tenemos, etcétera. Y eso lo están haciendo recién ahora. Entonces, volviendo a la explicación, tenemos una canasta que se le saca una foto, por decirlo de una forma, y se la sigue a lo largo del tiempo, mes a mes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, vos vas al supermercado y tenés una canasta que no está bien reflejada en esa foto que sacó quien está midiendo los precios. Entonces, primero que nada, ibas a ver una diferencia en lo que tiene que ver con qué bienes y servicios estás tomando para reflejar la inflación. Y segundo, hay una cuestión que está vinculada con algo que se llama ponderadores, que es, básicamente, le asignamos un peso relativo a los distintos bienes y servicios que componen esa canasta. Digo, no todo lo mismo. No pesa todo lo mismo. No pesa lo mismo el kilo de carne que un paquete de fósforos en el consumo de las familias. Con lo cual, si aumenta 10% uno y 10% otro, no es lógico que pase el mismo porcentaje al IPC
digamos, ante el aumento de similares magnitudes. El ponderador lo que hace es filtrar esa variación absoluta, digamos, y la relativiza. Entonces, muchas veces pasa que hay variaciones porcentuales altísimas que tal vez no influyen tanto en el IPC a fin de cuentas, y hay variaciones porcentuales más bajas que sí tienen un peso relativo más grande. Entonces, pero bueno, a mí que consumo fósforos mucho por el motivo X, cuando veo que me aumentan los fósforos, digo, che, está muy por arriba de lo que me están diciendo. Exactamente. Entonces, esas cuestiones tienen que ver mucho con cómo percibe el consumidor la inflación de su ticket, sí, a cómo la publica los distintos organismos que la Pero miden. no es errónea la percepción, sino que... No, es una cuestión de que tenés claro, diferentes canastas. Obviamente siempre hay que controlar por cantidades, siempre tenemos que estar hablando de que consumiste la misma canasta de un mes a otro, que no cambiaste marcas, que no cambiaste nada en el medio, ¿no? Está bien. Esto por un lado. Por otro lado, se habla mucho en este momento del atraso cambiario, es decir, que el dólar quedó quieto en un número, el dólar libre alrededor de 1.000 pesos, más o menos, para redondear. El dólar oficial viene subiendo con pequeñas apreciaciones, acercándose la famosa brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar de mercado, vamos a decir, o el dólar libre, el dólar blue, es cada vez más chica. Y hay quienes dicen que bueno, con este trazo cambiario o este número del oro no se puede sostener y que Argentina pasa a tener poca competitividad por su tipo de cambio y que no le va a quedar otro al gobierno que apreciarlo. O sea, que hacer o mejor dicho, que hacer una devaluación, que el dólar suba, dicho de otro modo, que el peso se deprecie. Y Milei dice, no sé por qué debería ocurrir eso, digamos. Mi pregunta es, ¿ustedes ven que el dólar efectivamente está demasiado quieto y que necesariamente se va a tener que mover, o eso va a depender de variables que hoy no las podemos determinar? Sí, a ver, es complicado hablar a futuro. Yo creo que el tipo de cambio en algún momento se va a mover porque tenés una inflación acumulada de, como hablamos recién, casi 74% en 4 meses y el tipo de cambio ni se mosqueó. Pero, digamos, para hablar de tipo de cambio, me parece que en algún momento tenemos que pensar en que primero se levanten las restricciones que tenemos, ¿sí? Para hablar de tipo de cambio de equilibrio, si el dólar está bien o está mal, o si es caro o barato, a mí me parece que lo primero que tenemos que ver es que se levante el control de cambios, el cepo cambiario mal llamado, que se levante y en ese momento ahí vamos a ver cuánto vale el dólar realmente, porque en este momento uno dice, no, el dólar para mí está bien, algún analista te dirá, para mí es un tipo de cambio de equilibrio. Buenísimo, no lo sabemos. Si todavía tenés controles de cambio, no tenés, las condiciones de mercado no están dadas como para que la oferta y la demanda realmente determinen qué precio tiene el dólar en este momento. Entonces, eso me parece que no es un detalle menor. Después, obviamente, que desde lo que hacen política económica, en este caso el presidente y demás, jamás van a decir voy a devaluar o voy a liberar el tipo de cambio, porque justamente una de las anclas principales de los últimos años y de la historia argentina ha sido el tipo de cambio para un proceso de desinflación consistente. Entonces, es lo último que vas a escuchar. Por ese lado lo comprendo y entiendo cuál es la postura de quienes están hoy al frente de lo que es la política económica. Yo creo que hay algo para resaltar en lo que tiene que ver con el dólar y el tema de las reservas, es justamente cómo se ha recompuesto el tema de las reservas del Banco Central. Creo que ahí hay un punto interesante para remarcar, que creo que si siguen en esta tendencia de comprar más dólares de los que venden, y quien te dice algún tipo de fondo que pueda venir a engrosar aún más esas reservas, se pueda levantar el cepo en algún momento, no creo que este año, pero por ahí sí el año que viene, y eso ahí te va a dar cierto despegue, condiciones para el despegue, digamos, ¿no? Y lo último, ya pregunta al docente directamente, digamos, no a quien realiza este tipo de análisis y relevamientos. También una cosa que genera mucha confusión también es la suma de los porcentajes de la inflación, ¿no? Decíamos casi 74% la inflación del CREVA a lo largo del año. Ahora, si uno mira los números individualmente, que cometí el error de no tomarlos uno por uno para hacer la suma aritmética, no da 74, da 40 y pico, una cosa por el estilo, porque el primer mes del año dio, por decir cualquier número, dio 20, febrero 15, marzo alrededor de 11 y 8. O sea, sería 20 más 15, 35, más 11, 46, más 8, 54. Más o menos esa es la suma que a mí me da la cuenta, ¿no?
¿Por qué da 74? ¿Cómo se hace el cálculo? Los cálculos en lo que tiene que ver con porcentaje, en este caso la inflación es un porcentaje, no se suman, sino que se multiplican. Es un fenómeno geométrico y no aritmético. Pongamos un ejemplo. Tenés una canasta base que en niveles está en 100 en un mes. Suponete que vas al supermercado, medís los precios, te da un 10% de inflación. Ese número de índice va a valer 110 al mes siguiente, ¿no? Suponete que el otro mes volvés a medir y te vuelve a dar 10%. El que suma diría, bueno, te tiene que dar 120. Ok, no, te da 121. ¿Por qué? Porque ese 10% del último mes que medimos se hace sobre ya el 110 que mediste el segundo mes. Entonces, es una cuestión geométrica y no aritmética. No hay que sumar los porcentajes en lo que tiene que ver con IPC ni con ninguna variable que tenga que ver con porcentajes. Y esto que lo hicimos con dos datos. Si uno lo extiende en el tiempo y grafica esos dos números, cada vez el gap, digamos, la diferencia va a ser cada vez mayor. Porque, bueno, es la característica que tienen estos fenómenos exponenciales que no se tienen que sumar mes a mes, sino justamente multiplicarse. Esa es la respuesta que te puedo dar. Jerónimo, muchas gracias. Bueno, como gracias. siempre. Nos vemos. Hablamos con Jerónimo Echeverri, economista del CREVA, a propósito del último dato de inflación y algunos temas vinculados. Hacemos una nueva pausa en Alica y Prieta, Alica sin Prieta hoy, y ya seguimos aquí en la Nueva Play.